Vamos a grabar esta presentación. Gracias a todos por la puntualidad y bienvenidos al webinar de Lenguaje Claro, un acto de empatía con tus clientes que aumenta las ventas. ¿Quiénes somos? Bueno, mi nombre es Gabriel Suárez, yo soy director y fundador de Storyselling. Storyselling es una consultora de negocios focalizada en implementar procesos comerciales en 3 áreas, en el área de ventas, marketing y atención al cliente. Soy profesor en dirección comercial en la Universidad de la Empresa en Uruguay, y el background que tengo es de la industria de tecnología. Durante muchos años de mi vida estuve focalizado en el área de Haití de la República Argentina, fundé 4 empresas y en una de ellas nos dieron el premio Sadowski a la innovación, la Cámara de Empresas y Servicios Informáticos de la Argentina. Y como compañía somos HubSpot Solution Provider, que es un CRM americano. Y tenemos 3 áreas, un área de consultoría, un área de capacitación, el webinar se inscribe dentro del área de capacitación que dirige Andrés El Sapo Sapochnik, que está entre nosotros por ahí. Y hoy vamos a hablar puntualmente de lenguaje claro y la especialista es Gabriela Gazzaneo. Gaby, presentate para la gente. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Mi nombre es Gabriela Gazzaneo y tal como dijo Gaby, yo soy parte del equipo de Storyselling y soy la especialista en lenguaje claro de ese equipo. Mi trayectoria profesional ha estado vinculada con temas de lenguaje desde que me gradué de licenciada en letras hace ya más de 20 años, y me especialicé en técnicas editoriales, pero en mi carrera profesional y en la trayectoria que tuve la posibilidad de tener contacto con esta temática del lenguaje claro desde que trabajé en el Banco Central de Venezuela, institución en la que estuve durante 10 años de carrera, y allí durante algunos años estuvimos haciendo talleres de formación para los especialistas, para los economistas, que eran encargados de generar informes económicos y todo tipo de documentos a los que distinto público tenía acceso, y el enfoque en ese momento era hacer que esas comunicaciones y esa documentación fuese lo más clara posible, dado que no todo el mundo tiene conocimientos de economía. Esa fue la primera vez, 2007 aproximadamente, que yo tuve un acercamiento a este tema del lenguaje claro, y también en ese momento, en esa institución, elaboramos un libro de estilo cuya primera parte estaba relacionada con todo lo vinculado al lenguaje claro y después una cantidad de herramientas que se prestaban para que las personas tuvieran una guía para poder escribir mejor. Entonces, hacerles como esa referencia. Y otra referencia más reciente un poco, que también se vincula con este tema, es que tuve la posibilidad y he estado trabajando en algunos proyectos como AI Trainer o entrenadora de inteligencia artificial, que básicamente ha estado trabajando con modelos de lenguaje ampliado o grandes modelos de lenguaje, como lo quieran llamar, tipo ChatGPT, Gemini, etcétera, en donde básicamente para su entrenamiento y para que estos modelos tengan cada vez más un lenguaje más cercano a lo natural, que es lo que nosotros como seres humanos hablamos, usan herramientas de lenguaje claro para que la información que nosotros les solicitamos o los prompts que les hacemos tengan las respuestas que el usuario necesita. Entonces ya vamos a ver un poco más adelante por qué de alguna manera también esto está vinculado con todo esto del lenguaje claro. Así que en conclusión soy la que hace hablar claro hasta ChatGPT, básicamente. Así que bienvenidos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este encuentro que va a durar aproximadamente 45 o 50 minutos? En la primera parte vamos a hablar de qué es el lenguaje claro y la norma ISO 24495/1 o -1. Y vamos a dar algunas definiciones e hitos históricos de esta ley, que es de esta norma que es de muy reciente aparición, ¿sí? También en la parte 2 vamos a poner casos prácticos de aplicación comercial, es decir, cómo impacta el lenguaje claro en la comunicación de las organizaciones, ¿sí? Vamos a ver ejemplos sin lenguaje claro y ejemplos utilizando el lenguaje claro y cómo impacta esto en una mayor claridad. Y en la última parte del webinar vamos a centrarnos en las preguntas y respuestas, y a todas las personas que se han registrado les vamos a enviar herramientas, ¿sí?, para que puedan aplicar en sus organizaciones. Entonces, para dar inicio,
La primera parte es qué es el lenguaje claro y la norma ISO 24495-1. Así que Gaby, te dejo acá a vos que arranques. Genial. Bueno, básicamente, ¿qué es el lenguaje claro? El lenguaje claro es una metodología para generar comunicados en los que la perspectiva está puesta en quien recibe el mensaje. En ese sentido, tanto la redacción como la estructura y el diseño de esas comunicaciones tienen como finalidad que quien recibe ese mensaje pueda entender, encontrar primero, entender y usar la información de manera fácil y rápida. En consecuencia, esto es una comunicación que es eficiente y empática. La Federación Internacional del Lenguaje Claro la define literalmente de la siguiente forma. Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesiten, entender lo que encuentran y usar esa información. Porque a todos nos ha pasado probablemente, yo hablo de mí, que tenemos, no sé, un contrato de alquiler y por ahí yo soy especialista en lenguaje, pero no soy abogada y quizás necesito la ayuda de mi amigo abogado para entender un poco qué me dice el contrato de alquiler cuando yo soy un ciudadano común que me llega algo que yo debería entender. Entonces, esto es una comunicación que apunta al derecho que tienen las personas a entender. Y nos pasa en la cotidianidad. Con un prospecto médico también esto. Tenemos la medicina en casa, no sabemos qué significa, las posibles consecuencias que tiene tomar ese medicamento, aceptamos una cookie en una página web, no sabemos lo que estamos aceptando, entonces nosotros de alguna manera estamos acostumbrados y normalizamos la poca claridad de las comunicaciones. Entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante usar el lenguaje claro? Bueno, básicamente porque evita confusiones y malos entendidos de entrada, ¿no? Después, es más sencillo traducir un documento que está escrito de forma clara porque lo entiende el traductor y lo puede traducir de forma correcta porque es más fácil de entender. Después, evidentemente, esto ahorra tiempo y eso se traduce en dinero, ahorra costos, porque no se pierde tiempo entendiendo algo. Entonces, es un dolor de cabeza menos para los que están involucrados en ese proceso comunicativo. Después, por otro lado, ayuda a brindar una mejor comunicación entre empleados y clientes, evidentemente, porque esto es un proceso fácil y lineal. Y después, por otro lado, todo el mundo lo entiende. Entonces, esto reduce errores al gestionar tareas, hacer comunicaciones, hacer órdenes de envío, órdenes de solicitudes, etcétera. O sea, para todo tipo de trámites, el hecho de cambiar la perspectiva ayuda a que estas comunicaciones nos ahorren tiempo y dinero en el fondo, ¿no? En ese sentido, podemos decir entonces que invertir en una comunicación clara, en una empresa que invierte en una comunicación clara, está a la vanguardia. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué está a la vanguardia? Porque además de todo lo que le vengo comentando, que si ya les adelantaba que desde 2006, en mi caso 2007, tengo contacto con esta situación, desde el año pasado, en 2023, se publicó en julio la norma ISO que regula el lenguaje claro. ¿Sí? Esta norma es la número 24.495-1 y se tradujo recientemente en febrero de 2024 al español, con lo cual es un tema que está ahora en su boom o en su momento máximo, ¿no? En donde gobierno, ciudadanía está tomando esto como algo que para aplicar, un poco por esto del derecho a entender. Entonces, esta norma ISO que en principio es, como lo dice su nombre, la parte 1, en donde hay principios rectores y directrices, básicamente ya desde la introducción de esa norma se explica que la comunicación en lenguaje claro le da prioridad a los lectores. Entonces, en ese sentido se enfoca en cuán eficientemente los lectores pueden usar un documento. Y allí podemos leer textualmente que dice: el lenguaje claro garantiza que los lectores puedan encontrar lo que necesitan, comprenderlo y utilizarlo. Por tanto, el lenguaje claro se centra en cuán eficientemente los lectores pueden usar un documento. Fíjense que todo el tiempo la perspectiva está puesta en quien recibe el mensaje. Estamos acostumbrados a generar comunicaciones desde el yo y muchas veces no nos ponemos en situación del tú.
Esta norma, ¿qué hizo esta norma entonces? Sistematizó y estandarizó todo lo que se venía hablando desde hace años en materia de lenguaje claro. En consecuencia, habla de 4 principios rectores. Para que una comunicación esté escrita en lenguaje claro, se debe cumplir el principio número 1, es decir, que sea pertinente. ¿Por qué es pertinente? Porque los lectores obtienen lo que necesitan en esa comunicación. Después, el principio número 2 es que los lectores puedan encontrar fácilmente, por lo tanto es una información encontrable, ese es el principio, puedan encontrar fácilmente lo que necesitan. Después, el tercer principio es comprensible. ¿Esto qué quiere decir? Que los lectores pueden entender fácilmente lo que encuentran. Y después, el cuarto principio es que sea utilizable, que los lectores puedan utilizar fácilmente esa información. Verán que repetí en cada uno de los principios la palabra fácilmente, porque es esto, apunta a generar procesos que sean mucho más eficientes, y la eficiencia está vinculada un poco con la rapidez, y más en este momento en el que todos vivimos con el tiempo un poco contado. Entonces, ¿qué aspectos importantes podemos destacarles de esta norma? Básicamente es una norma que fue creada por o con la participación de 50 países, de 50 especialistas de 16 países distintos, esto con la finalidad de generar recomendaciones y asegurar que las recomendaciones fueran aplicables en diferentes contextos culturales y lingüísticos. Entonces, países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, España, y especialistas como lingüistas, traductores, generadores de contenido, etcétera, estuvieron en la participación de esta norma, y todos ellos estuvieron trabajando con el apoyo de la Federación Internacional de Lenguaje Claro, que vienen funcionando desde hace mucho más tiempo que la generación de esta norma. Después, por otro lado, cabe destacar que ISO está trabajando actualmente en 2 partes más de esta norma. Una parte vinculada directamente al lenguaje jurídico y otra parte vinculada a la comunicación de ciencia, porque se entiende que estos 2 tipos de comunicaciones son fundamentales para los ciudadanos y para funcionar mejor. Después, la adopción de este estándar claramente ayuda a comprender y agilizar procesos, esa es básicamente una de las cosas a las que apunta, y refuerza la confianza mutua y promueve una relación equitativa entre organizaciones y personas, porque apunta, como vengo diciendo varias veces, al derecho a entender. Ahora vamos a un poquito hablar de cuáles son los hitos históricos de esto del lenguaje claro, de dónde sale todo esto, por qué y desde cuándo se viene hablando de esto, más allá de que tengamos ahora el boom que tenemos. Como les adelanté, la historia del lenguaje claro no empieza con la norma ISO. De hecho, ya desde los años 60, 70, en Estados Unidos principalmente, hubo todo un movimiento que se llamó Plain Language Movement, en el que en 1975, por ejemplo, el Citibank reescribe todos sus formularios en función de que los usuarios de sus servicios pudieran entenderlos y utilizarlos sin ningún tipo de errores. Y después, otra cuestión importante para destacar en esta década es que en 1978 el gobierno de Carter hizo una solicitud y ordenó que todas sus regulaciones más importantes fueran escritas en lo que llaman plain language o inglés llano, para que justamente todas las personas que debían cumplir las normas las entendieran sin ningún tipo de problema. Entonces, en el mundo anglosajón esto empezó, como les digo, hace ya muchísimos años, y de ahí empezaron a suceder cuestiones como que a partir de 2007 se hiciera el Congreso de Plain Clarity, en donde empezó de una manera como más formal a profesionalizarse, a fomentarse la profesionalización de esto, o de una comunicación clara, y empezaron a hablarse justamente de hacer una norma para normativizar, valga la redundancia, este tipo de comunicaciones. Entonces, desde esa época viene todo este movimiento. En ese momento, en ese congreso, participaron 3 instituciones que todavía siguen funcionando y son muy importantes en esta movida, que son Clarity,
Plain y The Center for Plain Language. Después, destacarles otro hito, aquí estamos haciendo un súper resumen. En 2010 sucedió en Estados Unidos una cuestión que se llama Plain Writing Act. ¿Qué pasó en ese momento? Que el Congreso de Estados Unidos presenta la ley de redacción clara. ¿Qué quería decir esa ley? Las agencias federales deben redactar comunicaciones gubernamentales claras que el público pueda entender y usar. Eso sucedió en octubre de 2010, esa ley. Después, ya acercándonos a lo más reciente, básicamente esto, en 2023, la Organización Internacional de Normalización ISO realizó la norma, esta primera parte que les estamos comentando acá, y primero sale en inglés y en francés. Después, en 2024, la Asociación de Normalización Española la traduce al español. Con lo cual, estamos, bueno, en la ola de todo esto que está pasando en este momento, justamente. Así que le doy la palabra a Gaby. Bueno, ¿qué pasa con el desarrollo del lenguaje claro en Latinoamérica y Argentina? Acá Gabriela nos dio un panorama general de toda la historia de desarrollo, que nació en los 60, pero como pueden ver, recién al principio del siglo XXI y sobre todo en esta parte del siglo XXI para acá, se está empezando a hablar cada vez más claro y cada vez más fuerte sobre este concepto. Y buscamos las principales noticias, va a haber varias noticias de diferentes países de América Latina de muy reciente aparición. En Argentina, por ejemplo, el sitio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que se incorpora a la red panhispánica del lenguaje claro. Como pueden ver, es una noticia de mayo de este mismo año. Por otra parte, la Asociación de Correctores del Perú, ¿sí? Ofrece una primera conferencia sobre el lenguaje claro en el Perú. En Chile, la Universidad Católica de Valpo, como le dicen nuestros amigos chilenos, ¿no? Expone la primera convención de la red panhispánica, que es esta red que está cobrando mucha fuerza en América Latina. Y por último, en Colombia, el Senado de Colombia se une a actividades de lenguaje claro. Claramente hay una intención de los gobiernos en América Latina de comenzar a tener un lenguaje mucho más claro con la ciudadanía. Ahora, en Argentina, desde el punto de vista de Argentina, en el 2018 se crea la red de lenguaje claro en la Argentina, o sea, tiene 6 años, muy reciente. En el 2019 a esta red se suma el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, en el 2020, hace 4 años, la UBA, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, adhiere en esto de promover el lenguaje claro. Nosotros como una consultora lo que nos proponemos, creemos que hay mucho trabajo por hacer, hay muchos desafíos con respecto al lenguaje claro, lo están tomando los gobiernos, pero todavía el sector comercial no es algo que esté muy metido en este tema de, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros equipos, cómo hacemos para que nuestros proveedores, para que nuestros clientes, ¿no?, nos podamos comunicar en un lenguaje mucho más claro? Y ahora vamos a esta segunda parte, ya pasamos un poco, le contamos, como decíamos en la primera parte, la historia, de dónde viene todo este lenguaje claro, cuáles son las últimas noticias al respecto al lenguaje claro. Esto de vuelta es algo muy reciente, pero que tiene una historia bastante nutrida. Entonces, nos vamos a meter en algunas métricas y aplicaciones de lenguaje claro. Y acá le voy a salir un poco, vamos a hacer una desviación, porque somos una consultora de negocios especializada en temas comerciales, y les quiero contar de 2 leyes que están en marketing. Hay algo que se llama el primer momento de la verdad, ¿sí?, que es una ley que acuñó Procter & Gamble, la empresa de consumo masivo americana, que la ley del primer momento de la verdad dice el 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta. ¿Cómo podemos ejemplificar esta ley? Cuando uno, por ejemplo, va a una cena con amigos, en este caso no toma alcohol, entonces vamos a cenar con amigos, y el mozo viene y yo le digo Coca cero, y el mozo me dice, no, hay Coca y Pepsi. No es que me levanto y me voy del lugar, sino que me quedo porque estoy con amigos. Entonces, no importa lo que haya hecho Coca-Cola Company en su promoción, en su distribución,
en lograr que yo tenga en el top of mind tenga esa marca y no otra. Si no está en el punto de venta, donde suceden las cosas, bueno, gana el que esté ahí. Google agarró este concepto de primer momento de la verdad y como son gente muy inteligente, en vez de antes del 1 está el 0 y creó el momento 0 de la verdad. Y vamos a ver un pequeño video, un breve video sobre de qué trata esto. De todo lo que debes saber de tu auto, cambiar una llanta es de lo más importante. Bueno, el líder de las búsquedas, acá pueden observar el impacto que tiene cuando uno intenta, fíjense que en el video hay una persona diciendo algo tan básico como cómo lavo la ropa o cómo cambio la rueda de un auto, ¿no? Y esto, ¿cómo se liga con el lenguaje claro? Es que hay estudios, por ejemplo, HubSpot, que son unos partners tecnológicos, hacen un estudio a nivel mundial, cerca de 100.000 sitios web analizados, que indican que lo que se llama el bounce rate o tasa de abandono de las páginas web, todos aquellos que alguna vez accedieron, por ejemplo, a Google Analytics, que es una herramienta gratuita que analiza los sitios web o permite el análisis de sitios web, van a ver que muchos usuarios abandonan la página, se llama tasa de abandono de página, porque no comprende bien su contenido, porque no está en lenguaje claro, es muy técnico o no se sienten interpelados, ¿sí? Y por ende no ejecutan los llamados a la acción, ¿no? Uno va al sitio para hacer algo, o para informarse, o está en una etapa de consideración, o está en una etapa de compra, o intenta chatear con alguien, o que lo atienda alguien, ¿no? Eso es la tasa de abandono. Más de 33 tipos de documentos impactan en esto de lenguaje claro, ¿no? Contratos y documentos legales son los más comunes, términos de uso, consentimientos, seguros, o documentos comerciales como fichas de producto, brochure, cotizaciones, presentaciones. Y esto hace que haya mucho impacto en, digamos, esta poca claridad en la dirección, ¿no? Las personas que nos tienen que reportar, aquellos que ocupan una posición de dirección y necesitan que sus mandos medios les reporten, o cómo es esa reportabilidad en los diferentes estratos de la compañía, sobre todo en tema de ventas, de marketing, con tipo de comunicaciones, o instrucciones y reglamentos, o lo que acabamos de ver antes, ¿no? Cómo esto implica una poca claridad en un sitio web, implica nos podamos perder un potencial cliente, ¿no? O hasta áreas técnicas, que es muy común que hay compañías que venden productos o servicios muy técnicos y a veces uno por temor a no quedar como tonto dice, te entiendo, y no entendimos absolutamente nada de lo que nos están hablando. Entonces, esto impacta en documentación técnica y científica, ¿sí? Como balances, como documentos científicos o formularios, concursos. Y ahora sí vamos a ver el antes y después de la aplicación de un lenguaje claro. Así que, Gaby, te doy la palabra. Bueno, un poco para
tener esto de manera visual, les pusimos o les trajimos algunos ejemplos de antes y después de textos de la vida real que tomamos como ejemplo. El primer ejemplo es un contrato justamente de alquiler, un fragmento de un contrato de alquiler, en el que encontramos un párrafo un poco confuso, para algunos probablemente a un abogado no le parezca confuso, pero mucha gente sí puede no entenderlo, y es el siguiente. Si la deudora fuera la parte locataria, fenecerá cualquier bonificación que se hubiera concedido, pudiendo reclamar entonces la parte locadora conforme a derecho, según lo prescrito en el contrato de locación. Si nosotros aplicamos un poquito de claridad a este párrafo, hacemos algunas mejoras y queda de la siguiente forma. Si la deudora es la locataria, perderá cualquier bonificación otorgada. En ese caso, la locadora podrá reclamar lo que corresponda por ley, según lo estipulado en el contrato de locación. Básicamente, ¿qué hicimos? ¿Qué mejoras hicimos muy en general, ¿no? Usamos un vocabulario más simple, cambiamos el verbo fenecerá por perderá, por ejemplo, que es más fácil de entender para todo el mundo. Después los tiempos verbales los usamos en directo, en presente o en futuro, pero sin tanta rebusque. Y las ideas las organizamos en frases más cortas y directas. Eso para que tengan una idea en cuanto a un lenguaje que probablemente en la cotidianidad lo tenemos porque todos estamos en contacto con este tipo de documentos. Después otro ejemplo, que también es parte de lo que podemos ver en cualquier sitio web, es extrajimos un fragmento de una política de envío de una página web. Y dice lo siguiente, textual, se los voy a leer literalmente en voz alta un poco para que también entendamos el énfasis de lo importante que es la puntuación, que a veces se nos olvida, y la acentuación y todas estas cosas. Esto dice así: políticas de compras, envíos al interior. Cada producto se fabrica para cada cliente. Una vez aceptado el detalle del producto, no será aceptado, por lo que sugiere tomar correctamente todas las medidas previo a realizar el pedido. Las fotos publicadas y presentadas de los diseños son a modo ilustrativos. La reserva se otorga por 40 días corridos, una vez transcurrido dicho plazo de no retirar el producto, listo con previa coordinación de la empresa o coordinar la entrega a domicilio, la misma caduca. Esto está leído tal como está escrito. Nosotros aplicamos un poco estas técnicas y lo mejoramos y proponemos lo siguiente: políticas de compra y envíos al interior. Cada producto se fabrica por encargo. Una vez que el cliente aprueba los detalles, no se pueden hacer cambios. Por ello, recomendamos tomar todas las medidas necesarias antes de hacer el pedido. Las fotos de los diseños son solo ilustrativas. La reserva del producto tiene una validez de 40 días corridos. Dicha reserva caducará si no retira el producto en ese plazo o coordina la entrega a domicilio. ¿Qué hicimos acá para mejorar este texto? Bueno, básicamente las frases fueron más cortas y directas de lo que estaban. Utilizamos la concordancia básica entre los elementos de una frase, como por ejemplo que las fotos son femeninos y antes estaba ilustrativos y en realidad le corresponde ilustrativas. Y además mejoramos la ortografía porque cambiamos los acentos y los pusimos correctamente y ordenamos las oraciones de forma lógica. Otro ejemplo, también tomado de la vida misma, es un caso de un chat de WhatsApp en el que nosotros hicimos una consulta en una página web al icono de WhatsApp que tiene esa página web de esta tienda. Entonces hicimos una consulta por un producto que no nos quedaba clara la descripción del producto y toda la información que ya estaba en la página. ¿Qué respondieron? Sin lenguaje claro. Esto, que digamos, no me voy a poner a leerles el detalle, pero cuando lo arreglamos nosotros con las propuestas de lenguaje claro, queda de la siguiente forma: que ya visualmente, sin entrar en detalles de lo que está acá, se puede ver que está mucho más claro. Entendemos cuáles son las medidas, entendemos cuáles son las características, entendemos cuál es el precio, lo que quieren destacar para personalizarlo, la nota que está al final está aparte, digamos, como que ya visualmente es mucho más agradable recibir el mensaje número 2 que el mensaje número 1. Entonces, ¿qué hicimos para mejorar esto? ¿Qué técnica aplicamos? Por ejemplo,
¿Qué pasaba en este texto? Que antes la información estaba desorganizada y con un lenguaje técnico y confuso, porque a pesar de tratarse de una venta de muebles, hay cuestiones de muebles que yo no conozco. No tengo por qué saber los tipos de tela, los tipos de madera, el nombre técnico de eso. Y generalmente los que compramos muebles somos ciudadanos comunes que no necesariamente tenemos conocimientos previos. Con lo cual, mientras más cercano pongamos el lenguaje de nuestros productos, mucho mejor para el usuario. Entonces, ¿qué hicimos? La información la pusimos en ítems más cortos y separados para facilitar la lectura. Corregimos los errores ortográficos y de sintaxis, usando la acentuación correcta y el orden lógico de las frases. Las mayúsculas a veces las tenemos como un recurso de importancia y resulta que las mayúsculas suelen ser un poco violentas porque parece que le estás gritando a la gente. Entonces, bueno, las mayúsculas sostenidas y estas cosas hay que tener un poco cuidado cuando las usamos. Entonces ordenamos también esto, le quitamos los signos de exclamación innecesarios. Entonces, bueno, el mensaje quedó mucho más lindo cuando lo ves y cuando lo lees. Otro ejemplo también muy común es un caso de un email que nos llegó de atención al cliente. Lo mismo, hicimos una consulta y nos responden. Lo siguiente sin lenguaje claro. Este sí lo leo en voz alta. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que en esa talla el mínimo es de 100 U. ¿Qué hicimos con este mail tan cortito? Lo mejoramos. ¿Y cómo lo mejoramos? Lo ponemos de la siguiente forma. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu consulta. Para la talla que solicitas requerimos una compra mínima de 100 unidades. Quedo atenta a tu solicitud para hacerte un presupuesto más detallado. Cualquier duda, avísame. Saludos, un mejor vendedor que usa lenguaje claro. ¿Qué hicimos nosotros acá? Básicamente, volvemos a un tema de jerarquía. Saludamos, agradecimos por el contacto, respondimos a la consulta, nos despedimos. Antes toda la información estaba junta, con errores de puntuación y acentuación, cosa que hay que cuidar mucho cuando hacemos comunicación escrita, porque justamente no sabemos si el que está detrás de esa comunicación es una persona que tiene un buen nivel educativo y eso le puede parecer grosero. Hay personas que no les interesa tanto este tema, pero hay muchas personas que sí le prestan atención a esto. Sobre todo si somos empresas de cierto nivel y vendemos productos costosos, es como una cuestión de respeto por el otro. Y el otro error, que en este caso fue importante destacarles acá para adelantarles un poco, que también es necesario en el lenguaje claro, es que las abreviaturas, a veces nosotros damos por hecho que las abreviaturas que utilizamos nosotros en nuestra experticia y en nuestro campo de trabajo, creemos que todo el mundo las entiende. Y eso no necesariamente es así. Entonces no cuesta nada el cambiarlo por unidades, básicamente, porque bueno, en realidad no le sumaba mucho al mail y le sumaba claridad, que es lo que a nosotros nos interesa. Después, otro caso también, email marketing, ¿no? Nos llega un email promocionando un evento y el email tenía lo siguiente, sin lenguaje claro. Esto tampoco me voy a tener a leerlos, pero sí solo con el título vemos que hay como mucha información junta, un exceso de uso de mayúsculas que de repente no tienen por qué ir, hay errores ortográficos, hay frases muy largas, no hay jerarquía en la información. Entonces la persona recibe eso y tiene que leerlo y por ahí leerlo varias veces para entender a qué lo están invitando y de qué trata lo que están haciendo. Y es una cosa tan simple como un festival de animación y videojuegos. Entonces este ejemplo lo arreglamos de manera distinta a lo que hicimos antes, que fue utilizando la herramienta del control de cambios que tienen los Word, que puede ser el de Google o el de Office, el que quieran. Tiene una herramienta en la que te señala cuáles son los cambios y las sugerencias que te hace la persona que te corrige. Entonces acá nosotros hicimos algunas sugerencias, bajamos las mayúsculas que no correspondían, ordenamos las frases, borramos y quitamos, le comentamos al editor o a quien genera este contenido, oye, ¿y todo el mundo sabe lo que significa Big Bang o estamos frente otra vez a un tema de siglas que no todo el mundo conoce? Yo no lo conozco, por ejemplo. Entonces me estás diciendo que es Big Bang, el Festival de Animación y Videojuegos. ¿Pero qué significa Big Bang? ¿Es el nombre propio del festival? ¿Se tiene que escribir todos en mayúsculas? O sea, todas esas cosas está bueno tenerlas claras cuando uno redacta algo para que nos pongamos un poco en el lugar de quien lo recibe. Después, y ya para finalizar y no marearlos tantos con ejemplos, también pusimos uno que llegó
de la vida real de un contacto por LinkedIn, que es muy interesante porque además esto es una persona que está, reclutando, ofreciendo servicios o tratando de enterarse qué hace otra persona desde el punto de vista profesional. Entonces estamos hablando entre profesionales. Y esta persona escribe: buenas, Gabriel, un gusto. Me parece genial que ayudes a CEOs de pymes a profesionalizar. Una duda: ¿de qué nicho proviene la mayoría de tus clientes? También lo leí como se lee, ¿no? Y bueno, ahí hay errores ortográficos, de jerarquía y un poco lo que venimos hablando desde antes, y cuando lo ponemos en lenguaje claro nos encontramos con lo siguiente: hola, Gabriel, un gusto. Me parece genial que ayudes a profesionalizar a los CEOs de las pymes. Te consulto: ¿de qué nicho proviene la mayoría de tus clientes? Saludos, un mejor coach que escribe en lenguaje claro. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa destacar es lo que está en la frase de abajo, pero también me interesa saludar, también me interesa presentarme. Si me lo pones todo junto y con errores ortográficos, lo más probable es que en mi caso yo ni te leo, porque no, estamos entre profesionales. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ya les adelanté un poco cuáles fueron las mejoras. Usamos los signos de puntuación correctos, la acentuación, pusimos una idea por frase, y esto tiene una razón de ser. El cerebro retiene información hasta cierto número de palabras, no hay por qué hacer ideas tan largas, con incisos, no es necesario eso en la comunicación escrita, porque más bien confunde. Así que esto fue como un paneo breve y muy general de ejemplos que nos parecieron, además de la cotidianidad. A todos nos pasa que nos llega un mail, que escribimos un mail de ventas, que necesitamos contactar a alguien desde el punto de vista profesional, y bueno, tratamos de poner acá un poco de cada cosa. Así que, Gaby. Gracias, Gaby. Bueno, estimados, queríamos hacer este webinar para introducir el concepto de lenguaje claro. Obviamente quizás haya gente que esté investigando, que esté acercándose al concepto. Esto es introducir este tema, darle un contexto histórico, ver cómo esto en las comunicaciones textuales de las compañías, si uno se pone a pensar la cantidad de veces que nos comunicamos comercialmente o negocios, la mayoría y cada vez más es a través de textos, ya sea por charlas de WhatsApp, por emails, más allá de meetings como esto, por videoconferencia, donde presentamos, como ahora estamos presentando esta presentación, y muchas veces no somos muy claros y esto repercute en productividad, en eficiencia, ¿no? Vamos a dar un espacio ahora cuando terminemos, dentro de 2 slides más, a que nos puedan hacer preguntas, comentarios, ¿sí? Agustín, que es nuestro equipo, los va a leer, les va a pedir que utilicen el chat. Pero antes de meternos ahí ¿qué ofrecemos nosotros como consultora en lenguaje claro? Básicamente lo que ofrecemos es ayudarlos con un diagnóstico y ejecución, donde mejoramos lo que nosotros llamamos activos digitales. ¿Qué son los activos digitales? La página web, los emails, comerciales sobre todo, los chats. Hemos visto, es muy común que sobre todo las pymes tengan un chat de atención que muchas veces no es muy feliz la respuesta, las presentaciones comerciales, los documentos, y como partners de HubSpot, si alguno de ustedes usan la herramienta de HubSpot, podemos ayudarlos a mejorar estas 4 cuestiones básicas de HubSpot, que son plantillas de mail, fragmentos de chat, los chatbots que tienen workflows e emails, ¿no? También tenemos, digamos, una capacitación mucho más profunda sobre este tema, que realmente son muchos años de historia, estamos hablando de más de 60 años de historia, ¿sí? Donde tenemos un taller práctico grupal de lenguaje claro customizado al área de nuestros clientes. Nosotros tenemos experiencia trabajando desde estudios de abogados como Farrell hasta empresas de medicina y de telemedicina, hasta mayoristas de informática, hasta empresas de software como Microsoft o SAP, ¿sí? Y otros tipos bueno, cerca de 15 industrias que las tenemos experiencia. Y finalmente hacemos procesos de consultoría, donde lo que intentamos hacer es empezar a meter el lenguaje claro y la lista de comprobación ya emitido por ISO. Vamos a ser muy claros, esto está en proceso, esto es muy nuevo, recién en junio se ha traducido al español, e ISO está trabajando en lo que dijo Gabriela, sobre todo en el lenguaje jurídico, en el lenguaje científico, pero ya se puede comenzar a trabajar en estar preparados por una certificación de calidad en el lenguaje que utilizamos con los clientes, con los partners, con los proveedores, con nuestros equipos.
¿sí? Y para tentarlos un poquito, aquellos que se contacten con nosotros, los 3 primeros que se contacten en Storyselling y le da contacto, le vamos a dar un 20% de descuento en todos estos servicios. Para cerrar y abrir las preguntas, ahí Agustín, el que tenga preguntas las puede hacer por medio del chat. Este es nuestro equipo, les queremos agradecer la puntualidad, somos un poco neuróticos del tiempo, entonces dijimos vamos a hacer 45 minutos y vamos a abrir a que puedan chatear. Como no somos muchos, somos 36, si no quieren usar el chat y quieren desmutearse, también lo puedan hacer. Así que acá yo dejo de compartir la presentación para que puedan hacer o por chat, ya sea a Gabriela o a mí, las preguntas que tengan. Si les parece, le vamos a dar 10 minutos para que podamos hacer esto. Como les dije anteriormente, en este minuto se está grabando esta presentación, queda grabado, y después se los vamos a compartir por mail por si quieren repasar algún otro concepto. Y además está decir que si necesitan que sin ningún compromiso hagamos una reunión digamos, personal, lo podemos hacer para clarificar algunos conceptos que no hayan quedado claros en esta presentación. Así que, sin más que decir, los escuchamos a ustedes si tienen alguna pregunta. Se pueden desmutear también, si no quieren usar el chat, sin ningún tipo de problema. Hemos sido muy claros, los hemos dejado sin palabras. Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera que les haya quedado claro, que quieran hacer un doble clic sobre algún concepto o sobre algún ejemplo? Pueden chatear también abajo a la derecha o se pueden desmutear y hablar, ¿eh? ¿Alguien que quiera romper el hielo? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto. Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, primero agradecerles el tiempo, la charla, súper claro, ya que hablamos de lenguaje claro. Quizás recordar, más que nada había hecho el comentario vía chat, pero es algo que pasa mucho, incluso me ha pasado cuando me ha tocado capacitar otros vendedores o compañeros en otras áreas de la empresa, que se utiliza mal quizás la herramienta en la cual estamos comunicando. En el ejemplo que ustedes estaban dando del mail, estaban utilizando el formato como si fuese un chat, ¿viste? De WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Sí, Claro. sale tanto, los modismos. Yo creo que hay que aprovechar la herramienta en el caso del correo para dar bien la información, o al menos lo aplico, y también que quede un registro de eso, que sea una hoja de ruta en donde después el cliente pueda volver ahí y se queda con la información importante de ahí. Y después si el cliente necesita que yo le haga una acotación o le hable más coloquial, bueno, un mensajito WhatsApp. Sí, la computadora esta es más lenta, es más rápida, es algo que no quede ahí. Guido, Sí, entiendo sí. que vos trabajás en Argentina Color, que es un mayorista de IT, ¿verdad? Sí, no es mayorista, pero sí, trabajamos. Es un distribuidor, digamos. Exacto. Ok. Bueno, yo trabajé 20 años ligado a la industria informática, desde el año 96 hasta el 2012. Fui uno de los fundadores de IT Sitio, que es un portal bastante conocido, y Canal AR, que es un diario de tecnología. Y una de las cosas de mi experiencia, habiendo trabajado, podría decirte, con absolutamente todas las empresas de tecnología, de hecho, con Google, con Microsoft, IBM, Nobel, empresas que ya no existen más de tecnología, uno ya tiene un par de pirulos encima. Lo que suele pasar es que, y también le pasa a algunos abogados, a veces hablan entre especialistas y dan por sentado muchas cuestiones que no siempre son así, ¿no? No siempre ese acuerdo tácito se da, lo que provoca bastantes desacuerdos y fallas en la productividad, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a dar un caso, total, es una empresa amiga, recibo un mail de un email marketing de Distegna ofreciéndome algo de Targus. Y les respondo inmediatamente porque justo estaba buscando un conector para la Mac. Y me responde inmediatamente la persona, pero todavía no me solucionó lo que le pedí. Le dije, mandame la lista de precios. O sea, Claro. me estás mandando algo para que te compre. Te respondo, quiero comprar, mandame la lista de precios, y me respondés cualquier otra cosa, ¿sí? Donde sí fuiste muy útil en el nivel de respuesta, en lo que podríamos decir, si nos ponemos un poquito hablando de abreviaturas, SLA, Service Level Agreement, básicamente, cuál es el nivel de servicio que yo decido darle a los clientes, nivel de respuesta, pero
totalmente inconducente. O sea, no me solucionaste el problema, que es quiero una maldita lista de precios. Claro. No, y sumándole un poco, sí. perdón, Guido, sumándole un poco a lo que dice Guido de mezclar los medios y el mensaje, no adaptarlo al medio en el que te estás comunicando, eso es fundamental cuando hacemos justamente, nos metemos de lleno en todo este tema del lenguaje claro. Se recuerdan que al principio les dije que el diseño, la estructura, no es solo lo que redactamos, el diseño y la estructura de todo lo que nosotros comunicamos tiene que ser claro para el lector. Y en ese sentido, el soporte en el que tú estás dando esa información es distinto. No es lo mismo un email que un chat de WhatsApp. Lo cual no quiere decir que el chat de WhatsApp no pueda estar con listas, enumerado y que el mail también, pero evidentemente tienes un margen distinto en cada uno de esos soportes. Y esto que dices vos, Guido, es tal cual. La gente mezcla mucho, bueno, como te lo mandé por mail, te lo mando por WhatsApp, o al revés, o te escribo por mail, que es un momento en el que la persona se está sentando, con otro tiempo, con otra energía, con otras ganas de también responder ese mail, y te lo mandan como si fuera un mensaje inmediato. Entonces, eso del soporte en el que nos comunicamos es parte de todo esto que se toma en cuenta. Así que rescato un poco eso. Y agrego algo más y lo vinculo. Acá hay abogados en la sala, yo no soy abogado, pero entiendo que una cosa es mandarle un email desde tu dominio, que es @ el nombre de tu empresa, y otra cosa es mandar alguna comunicación a través de WhatsApp. Muchas veces las pymes, sobre todo, le dan demasiada relevancia a la utilización de WhatsApp como un método de contacto entre la empresa, ¿sí?, y el público. Y eso lo que suele pasar es que, por ejemplo, probablemente, no sé si ustedes escucharon, a veces me hackearon el WhatsApp, si habrán escuchado esto, ¿no? Entonces, yo tengo casos reales, en la vida real, cuando trabajamos sobre todo con procesos, te dicen, no, pues el WhatsApp es más rápido, etcétera. Más rápido no más eficiente, más rápido no es mejor, pero parece que más rápido es como el sumum de lo mejor. Y me ha pasado que, por ejemplo, le han hackeado el WhatsApp a un área administrativa y le han hecho para clientes 4 millones de pesos en la fiesta. Salió, se puede monetizar. La verdad que cuando vos firmás las normas de uso de WhatsApp te vas a encontrar con algunas cuestiones, como que no se hacen responsables por esas cosas. Claro. Hay una pregunta de Carla, Marlita, de Kel, y... Ahí Carla dejó una preguntita, no sé, le invito a Carla si quiere decir de qué empresa viene y de qué país es. Carla es de Kel, son clientes de Kel, la editorial de libros de inglés, y dice Carla... Me encantan. ¿Dónde está el límite entre claro y sucinto y demasiado escueto? Dice, a mí me encantan los bullet points y los pasos enumerados para no dar excesiva información que distraiga al lector. ¿Hay riesgo de ser excesivamente breve o demasiado abrupto? Creo que a veces al tratar de ser amables enturbiamos, por entre comillas, la comunicación. Bueno, Carla, ahí te comento que justamente los bullets a veces están subestimados. Justamente a veces los bullets y las enumeraciones, punto por punto, ítem por ítem, aclaran la comunicación. Lo que siempre tenemos que tener presente, y por eso esto como un marco muy general, y ahí le decía Suárez que dentro de los servicios nosotros como vamos a cada cliente, porque no todo es lo mismo, ni todos entramos dentro del mismo saco, pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú tienes en mente a quién le diriges esa comunicación, no vas a pecar de ser escueta, porque ya sabes quién te va a leer. Si te pones en el lugar de quién te va a leer, no sé, es un colegio, porque le estás ofreciendo una promoción de Kel, o es un representante, porque le tienes que dar un descuento de Kel, o es, no sé, depende de a quién va dirigido. Cuando te haces esa pregunta, vas a poder poner exactamente en cada bullet lo que para esa persona es útil, porque nosotros a veces creemos que nuestro producto y todo lo que nuestro producto implica es útil para todo el mundo, y la verdad es que no, hay secciones de nuestro producto que es útil para una persona u otra o un grupo de personas, porque quizás no es una comunicación solo para uno, pero sí se enmarca ese grupo en características específicas como, no sé, colegios, padres, representantes, no sé, estoy hablando porque uso mucho Kel, porque a mi hijo le manda el colegio libros de Kel, entonces imagino que puede haber algo de eso en las comunicaciones que ustedes realizan. Así que no es demasiado abrupto. Es, de hecho, muy útil utilizar bullet. Evidentemente, todo en exceso es terrible, con lo cual hay que dosificar un poco el uso de todas estas herramientas que existen para clarificar la comunicación, pero no estás pecando de escueta ni de enturbiar la comunicación. Siempre tengas en cuenta a quién la va dirigida.
Eso te podría responder más o menos acá. Francisco Morere levantó la mano, así le vamos a hacer un espacio para que... Hola, ¿cómo están? No, yo tenía una pregunta, en realidad tenía dos. Una era ver para qué tipo de industrias o empresas ven que es necesaria una adopción, digamos, como urgente o rápida del lenguaje claro. Y la otra es cómo ven la interacción de la inteligencia artificial con el lenguaje claro. Ok, te voy a contestar la primera parte, Francisco. A ver, yo creo que más allá de rubros, te diría que en los modelos comerciales, sobre todo en los modelos B2B, es muy importante, me parece, la utilización del lenguaje claro, porque si uno se pone a pensar, ¿no? Creo que todos los que estamos acá, muchos fueron invitados por mí a través de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? No sé ustedes, pero yo todos los días, probablemente como ustedes, reciban cientos de gente que se comunica o intenta venderme sin ningún tipo de empatía por el que les quiero vender. Ni siquiera te conoces, se toman el trabajo en lo que se llama prospectar, decir, bueno, ¿qué le estoy hablando? ¿Qué empresa viene? ¿Le puede interesar lo que estoy diciendo? O simplemente saco en mi afán de querer vender, empiezo a darle tiros a un montón de gente, ¿no? O si vendés a un técnico, cuestiones técnicas, haces una descripción de productos que está bien, estás vendiendo a un técnico, pero muchas veces hay un error que sucede mucho en Haití. En Haití, por ejemplo, como lo que se llama el buyer persona, ¿no? Que es diferente en concepto al target, le venden al tipo de Haití, le dicen, nosotros vendemos soluciones. Y en realidad, el director de Haití no ve una solución, ve otro problema más a administrar, porque es el responsable frente a un montón de usuarios que son los que van a usar el sistema, de preguntas que le van a hacer a él. El tipo no ve una solución. Y sin embargo, insisten en llamarle soluciones a algo que la persona ve como un problema, porque no se ponen en el lugar del otro. Yo creo que, obviamente, que esto aplica al consumidor final, porque hay que hacer claro y es donde menos hay lenguaje claro, ¿no? Lo decía Gabriela, el prospecto médico. Está bien, el contrato de alquiler, ok, WhatsApp, cuando vos pones el WhatsApp, no es claro lo que estás firmando. Todos dicen, me escuchan los chicos de WhatsApp. Sí, claro, como dicen los gringos, no hay cenas gratis. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con temas de cuestiones técnicas que yo tenga que vender, sobre todo cuando tengo que comunicar, depende en qué instancia, si tengo que comunicar para prospectar, para vender, me parece que esto aplica mucho en el B2B o en el B2D, en distribución, y obviamente que lo que es consumo masivo, creo que tiene que ver más con las comunicaciones de marketing, ¿sí? O las comunicaciones más públicas, pero en lo que es el B2B, contratos, propuestas, ¿no? O sea, no sé, nosotros firmamos NDAs con los clientes e intentamos utilizar lenguaje claro, aunque no se puede porque es un lenguaje legal, ¿no? Pero también uno podría agarrar, y es que lo está pasando, ok, ponelo como lenguaje legal, pero haceme un disclaimer o haceme un abstract que me digas, es esto lo que estás firmando, ¿ok? Está bárbaro, está todo explicado, pero de muy claro cuáles son las consecuencias. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con comunicación comercial y comunicación que tenga que ver con contratos es vital, al menos es lo que pienso. Gaby, ¿querés aportar algo? Sí, aporto, enlazo un poco lo que acabas de decir del disclaimer de una cuestión jurídica o legal, porque es súper interesante. Acá en Argentina hay desde hace bastante rato, el tema jurídico está adaptándose un poco a toda esta metodología del lenguaje claro, y de hecho hay algunos tribunales que las sentencias las están redactando en lenguaje claro y utilizan el recurso de pie de página, anexo o etcétera para adherir todo lo que es más legal y que va a entender un abogado. Pero si la sentencia es para un niño porque es una cuestión familiar, por ejemplo, es una cuestión de custodia o algo de este tipo, esto lo escuché además en una conferencia de lenguaje claro, ya hay juzgados en donde la sentencia la escriben en forma de cuento para que el niño entienda directamente qué es lo que le está pasando a él en esta situación. Y después hay un apartado para el abogado del niño, pero el niño ya entendió su sentencia, ya sabe qué es lo que está pasando con él y lo entiende él porque está su lenguaje. Eso es algo maravilloso porque a quien está afectando toda esa situación es a ese niño directamente. Todo lo demás se entienden entre técnicos y abogados. Eso para como cerrar un poco la idea de Gaby. Con respecto a lo que preguntabas de inteligencia artificial, mira,
nosotros ahora somos los seres humanos que estamos detrás de la inteligencia artificial entrenándola, como en mi caso que estuve o he estado en proyectos en donde hay que chequear que su lenguaje sea cada vez más natural. El lenguaje natural es lo que nosotros hablamos como seres humanos y el lenguaje de la inteligencia artificial cada vez y con más rapidez viene siendo más natural. Porque ya si tú comparas un chat con ChatGPT, por nombrarlo a él o cualquier otro, de hace unos meses a hoy, te das cuenta que antes era, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Con signos de exclamación y un montón de cosas. Eso cada vez se le va limpiando más, porque es verdad que los seres humanos no hablamos, hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Se le quitó lo robótico, se le quitan alucinaciones, se le quitan un montón de cosas y cada vez ellos se van entrenando más. ¿Qué pasa? Que si no, el ser humano que está detrás de esto no le hace una solicitud clara a ChatGPT, ChatGPT va a responder cualquier cosa. Y si después de lo que te responde no tienes como el conocimiento de qué necesitas clarificar para que eso que te respondió sea claro, tampoco va a tener un buen resultado. Entonces, a lo que voy con esto es que actualmente estos modelos de lenguaje son herramientas que efectivamente hay que verlas como herramientas porque existen y son muy válidas, muy valiosas y muy útiles, sobre todo en ahorro de tiempo, pero nosotros todavía somos los seres humanos que estamos detrás de eso, tanto como el que le genera el prompt, que es digamos, la orden que le das para cuando le haces una solicitud, como el que está detrás, tras bastidores de todo esto, que es leyendo, comparando respuestas, por qué este es mejor que el otro, de este tipo de modelos, porque hay un montón. Recientemente hubo un curso, un taller que se llamaba Be the Eye in the AI World, ¿ok? O sea, como que seas la inteligencia en la inteligencia artificial, porque todavía los seres humanos necesitamos estar detrás de eso y entenderlo. Que le puedes dar pautas, que efectivamente cada vez esas pautas te las van a entender, está bien, pero si no sabes qué pedirle, cómo pedirle y cómo corregirle lo que le pediste, estamos en la misma. Como tener a un asistente, digamos, que no está capacitado todavía con lo que tú necesitas. Eso es lo que podría como adelantarte con respecto a la inteligencia artificial y el lenguaje claro. Y probablemente casi todos habrán visto o estarán viendo, y ahora que la serie en Netflix de Bill Gates, hablando sobre inteligencia artificial, muy interesante. Los desafíos son poderosísimos. De hecho, uno de mis autores preferidos, que es Yuval Harari, el historiador israelí, en su último libro Nexus, habla sobre esta diferencia. ¿Cuál es el impacto en tecnología? Que los tecnólogos estamos acostumbrados a ver la tecnología como una herramienta, y ChatGPT no es una herramienta, es un ente, no es una herramienta, no es Google. O sea, uno dice desde el lenguaje, uno dice, buscalo en Google, y ahora es preguntarle a ChatGPT. Fíjense, la gran y poderosísima frase, buscalo, que es tu acción, y preguntarle, sometete a lo que te diga, básicamente. Entonces, empezás a ser un verificador de lo que ocurre. Como tengo mucha experiencia en tecnología, me recuerdo las primeras veces que empezaron con el tema de los mapas, con Google Maps, etcétera. De hecho, trabajé 3 años con Google sobre un proyecto bastante raro, y me acuerdo que uno negociaba, se habrá pasado cuando maneja, al principio uno negociaba, no, Waze no tiene razón, voy por acá. Cuando te clavaste 4 veces en el gráfico decís, hago lo que me dice Google Maps. Básicamente, permítanme decirles, pasamos de darle poder a un algoritmo, o sea, fíjense lo fuerte de esto, hacemos lo que nos dice la máquina que tenemos que hacer, como si fuéramos unos perros obedientes. Hoy dudamos un poco de la respuesta del chat y vamos a verificar, ¿pero esto va a ser así siempre? Yo creo que no. Entonces, en el futuro veremos que nos ampara con este nuevo ente que no es una herramienta, y principalmente quiebre tecnológico es no es una herramienta, es un ente, ¿sí? Y al ser un ente, bueno, estamos hablando de otras problemáticas, ¿no? Por eso está hablando de ética, por eso está regulando, ¿no? Hay que ver qué va a pasar, y bueno, todo esto con diferentes tecnologías como la robótica, como todo lo que es Big Data, todo lo que es Machine Learning, todo lo que es, bueno, hay un montón de cuestiones que con sensores, con IoTs, que se empiezan a mezclar, y bueno, qué sé yo, lo que nos ampara en el futuro. Queremos ser muy puntuales con vuestro tiempo, respetamos mucho el tiempo de todos ustedes. Si no hay otra pregunta, vamos a cerrar acá este encuentro. Les quiero agradecer la participación y quedamos, Claudia está levantando la mano, Claudia. Claudia. Sí. No, yo solo quería agradecerles a los dos, me pareció súper interesante
la conversación y ponernos a pensar un poco en cómo escribimos, inclusive cómo hablamos, ¿no? Y en este mundo moderno. Entonces, nada, les quería agradecer, la verdad, fue muy inspirador y seguramente vamos a seguir conversando sobre esto. Bueno, gracias, Clau. Gracias. Acá lo que tratamos de hacer es muy puntuales. Obviamente sabemos que esto es un agite, que es lo que estamos buscando, agitarlos un poquito, y meter una semillita para que piensen, porque hoy toda la comunicación comercial es muy textual, hay mucha comunicación textual, entonces los invitamos a que si quieren contactarse y seguir charlando en storyselling.la/contacto, nos pueden contactar por allí. Muchas gracias por haber participado y los vamos a mantener al tanto de otros eventos. Bueno, muchísimas gracias a todos Muchas por gracias su a atención todos. y por participar. Nos vemos. Nos vemos.